Bueno, ha llegado mi turno. Mi nombre es Manuel Casado. Yo soy licenciado en Derecho y estoy realizando la tesis doctoral con Dolores del Mar, la directora del Congreso. Me dedico profesionalmente, bueno, soy funcionario del Parlamento de Andalucía y es por ello ahí por lo que mi estudio va encaminado al ceremonial parlamentario. Intentaré daros unas pinceladas porque, la verdad, no tengo tiempo de desarrollarla entera, pero todo el contenido de la comunicación aparecerá publicado, como sabéis, en un libro que se va a editar en formato electrónico una vez finalizado el Congreso. Así que tanto la mía como el resto de comunicaciones se podrán consultar íntegramente en ese libro que se va a editar. Pues bien, nos adentramos dentro del ceremonial parlamentario y yo comenzaría mi comunicación, en primer lugar, situándonos en un momento histórico. Un momento que lo vamos a encuadrar en las Cortes de Cádiz, en esa fecha más o menos, también coetánea a la fecha al título del Congreso nuestro. Y nos situamos ahí porque se supone la superación del ceremonial de corte. Hasta ese momento se venía hablando, no existía el denominado ceremonial de Estado, sino solamente se hablaba de ceremonial de corte. Sin embargo, es a partir de entonces, una vez superado el antiguo régimen, donde ya comienza a hablarse durante todo el siglo XIX de las ceremonias de Estado y de Palacio. En ceremonias de Palacio podíamos encuadrar, por ejemplo, las recepciones los días de corte, la recepción en el Salón del Trono, las recepciones especiales de los cuerpos colegisladores, matrimonio del rey o la reina, nacimiento o bautizo de los príncipes, son propiamente ceremonias de corte. Sin embargo, mi objeto de estudio será las ceremonias de Estado, encuadrando al ceremonial parlamentario dentro de las ceremonias de Estado. Son propiamente ceremonias encuadrables dentro del ceremonial parlamentario, las ceremonias de apertura de Cortes, el juramento de la Constitución que se producía a la llegada al trono del monarca o a su mayoría de edad, así como el juramento del príncipe o princesa de Asturias. Arrancamos, por tanto, en un periodo concreto, a partir de las Cortes de Cádiz, y arrancamos en el tema de mi comunicación con la definición que nos ofrece el diccionario de la Real Academia Española. En este sentido, nos define al juramento como la afirmación o negación de algo poniendo por testigo a Dios en sí mismo o sus criaturas. Fijaros qué significativo que de esa misma acepción vamos a extraer las clases de juramento. Hablando entonces de juramento asertorio, que igualmente aparece definido como juramento con el que se afirma la verdad de algo presente o pasado, encontramos un juramento de juramento asertorio, por ejemplo, en el de Amadeo de Saboya, cuando la fórmula de juramento comienza con una interrogación: ¿aceptáis, juráis guardar y hacer guardar la Constitución de la nación española cuya lectura que vais a oír? Bueno, entonces Su Majestad el Rey, poniendo la mano derecha sobre los evangelios, dice: sí juro. Es un claro ejemplo de juramento asertorio. Frente al juramento asertorio encontraremos al denominado juramento promisorio. ¿Cuál es la peculiaridad del juramento promisorio? Pues que se pone en primer lugar a Dios por testigo del cumplimiento de esa promesa y, en segundo lugar, y quizás es lo más característico, aparte de los elementos religiosos que lo acompañan, sería que termina con la fórmula: si así lo hiciereis, Dios os lo premie y si no, os lo demande. Es decir, nos encontramos con la situación de que el monarca juraba y se le encomendaba a Dios el castigo divino por el cumplimiento o incumplimiento de dicho juramento. No existía una sanción punitiva, una sanción penal, porque el rey incumpliese dicho juramento. La fórmula del juramento, como veréis, como después del análisis, observamos que en las constituciones más conservadoras el monarca pues aceptaba, autolimitarse era un pacto entre las Cortes y el rey, mientras que en las constituciones más progresistas hemos observado
que la premisa fundamental es el reconocimiento, donde la premisa fundamental es el reconocimiento de la soberanía nacional, el juramento real constituía un sometimiento del rey a esa soberanía. Fijaros que venimos del antiguo régimen, donde era un monarca absoluto, y pasamos a las Cortes de Cádiz, donde ya se produce el reconocimiento de la soberanía nacional, y el rey lo que hace es someterse un poco a las Cortes, ¿no? a esa fórmula, mediante esa fórmula del juramento. Si bien el punto de inflexión serán las Cortes de Cádiz, no debemos perder de vista el Estatuto de Bayona de 1808, que ya contenía una fórmula de juramento con un cierto componente promisorio en cuanto a los elementos de dicha escenificación, al jurar sobre los santos evangelios o en la misma fórmula de juramento que coloca la religión en primer lugar. Juro sobre los santos evangelios, respetar y hacer jurar nuestra santa religión, en fin, y todo lo que veis ahí, ¿no? Sin embargo, en la Constitución de 1812 se da un paso más y hablamos ya de juramento de fidelidad. Un ejemplo lo encontramos en el juramento del Consejo de Regencia, en el que ya se hace responsable ante la nación con arreglo a las leyes. Ya no se deja solamente a Dios el castigo divino por el cumplimiento o incumplimiento de lo dicho, de lo formulado en dicho juramento. El ejemplo lo encontramos, como veis, en ese texto: si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, seréis responsables a la nación, en primer lugar, ese componente liberal, con arreglo a las leyes. Ya es responsable ante la nación con arreglo a las leyes. Igualmente se establece en el artículo 173 de la Constitución de Cádiz lo que se denomina un derecho de resistencia. Fijaros qué novedad respecto a las monarquías absolutas precedentes, donde el mismo monarca dice: si en lo que he jurado o parte de ello lo contrario hiciere, no debo ser obedecido. Antes aquello que contraviniere sea nulo o de ningún valor. O sea, el monarca hasta qué punto se está autolimitando y está estableciendo la nulidad de aquellos actos en los que se aparte de los jurados en el juramento. A nivel de ceremonial, se ocupará el reglamento de 1813, que viene a desarrollar la Constitución de 1812, y un capítulo específico se dedicará a regular el ceremonial con que ha de ser recibido el rey en las Cortes. Encontramos elementos de ceremonial, como sería el recibimiento por una diputación de 30 diputados. Se regula hasta la ubicación de los elementos que van a componer ese ceremonial: un trono flanqueado a la derecha por una silla destinada al presidente de las Cortes, y próximo al presidente los cuatro secretarios. El acto del juramento se ocupa también. Para ello el presidente pondrá la mano derecha y los secretarios enfrente. En fin, que se viene a ocupar este capítulo del reglamento de 1813 de todos los aspectos relativos al ceremonial con que debía ser recibido el rey en las Cortes, y por extensión el ceremonial del juramento, que se producía cuando el rey asistía, ¿no? Se regula también el juramento para el regente, si bien con algunas diferencias respecto al ceremonial del rey. En este caso serán los secretarios más modernos los que conduzcan al regente hasta la mesa del presidente. Se reduce de 30 a 20 el número de diputados que debían recibir al regente, así como la guardia de Cortes, que al rey le hacía honores de ordenanza. En el caso del regente le hará honores de infante. Igualmente se ocupa del príncipe de Asturias, si bien en la doble vertiente de si acudía solo o bien acudía con su majestad el rey. No quiero extenderme aquí porque si no, no me va a dar tiempo. Elementos visuales que acompañan al ceremonial parlamentario en esta primera época, pues, por ejemplo, las comisiones que debían de acompañar a su majestad y en su caso a su Alteza, desde el Palacio Real hasta el Palacio del Senado o del Congreso y viceversa, el recibimiento por parte de los diputados, el solio sobre el que se encontraba el trono y que debía ocupar su majestad, crucifijo y libro de evangelio, símbolos de la realeza como el cetro y la corona, y
los 21 cañonazos anunciando la salida de Palacio. Hay muchos más, esos son solamente algunos ejemplos. Ahí tenéis la corona tumular de los reyes de España, empleada hasta Alfonso XIII, de las dimensiones de la misma, bueno, empleada hasta Alfonso XIII y después se empleó también con Juan Carlos I. Las dimensiones son unos 40 centímetros de alto igualmente por un diámetro de 400 milímetros, 40 centímetros y un aro de 185. Un peso de aproximadamente 1,2 kilogramos. Es de plata sobredorada en oro y el cetro, labrado con esmaltes, como veis, labrado en oro, esmalte, rubíes, cristal de roca, de origen ruso. Como veis ahí, en la ceremonia, es que no lo veo bien exactamente, se ve ahí un cojín con el cetro, la corona y el crucifijo, elementos que ya estaban configurados en el ceremonial, en el reglamento de 1813. Analizo igualmente una evolución a través del siglo XIX, de los distintos juramentos que se produjeron, analizo algunos. Juramento de Fernando VII, ese es un tanto atípico en la medida que él lo realiza a través de un manifiesto. Es la famosa frase, marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional. O el juramento que realiza Su Majestad la Reina Gobernadora, María Cristina de Borbón, al Estatuto Real de 1834, en esa teórica soberanía compartida, donde ella recibe jura el estatuto y recibe de las cámaras fidelidad y obediencia. La Constitución más liberal de 1837, se producen en ese periodo 3 juramentos importantes, el de la Reina María Cristina, Reina Gobernadora, el 18 de junio de 1837, el del regente Espartero, así como Isabel II. Los elementos comunes vuelven a ser el juramento promisorio, el derecho de resistencia. Recordad la fórmula de no debo ser obedecido si me apartare, si contraviniere lo jurado, y fórmula de juramento asertorio con un compromiso temporal en el caso del regente Espartero. Vemos ahí una foto de un cuadro de José Castelaro, actualmente está en el Museo Histórico de Madrid, donde se ve a la reina Isabel II jurando la Constitución de 1837 y la verdad es que no lo veo bien, pero la reina posa pues su mano derecha sobre el libro de los Santos Evangelios. En fin, vemos ahí los distintos elementos visuales. Los distintos elementos visuales, es que no lo veo. Desde aquí no lo veo, lo siento. Del ceremonial, el cetro, la corona, el libro de los... ahí el crucifijo, el dosel... Todos ellos elementos del juramento. El juramento del rey Amadeo I de Saboya resulta un tanto peculiar, y así lo vemos en la reproducción de la época, en la medida que el rey ya no es el presidente, no son los secretarios los que sostienen el libro de los evangelios, ni el presidente, sino el presidente, en el caso de Amadeo de Saboya, se encuentra sentado en la mesa y es Amadeo el que posa su mano sobre el libro y jura en ese momento. Igualmente se mantienen los elementos en la mesa accesoria del crucifijo y no veo desde aquí si tiene el cetro y la corona, me imagino que sí. Ese es otro cuadro también de Sorolla, de la reina María Cristina, de la reina regente, María Cristina de Habsburgo, el 30 de diciembre, donde se ve jurando la Constitución de 1876. Aparecen en primer plano, la reina Isabel II no aparece, ella aparece enlutada por completo, con una sobriedad extrema. Aparece ahí también. Ahí sí se ven los elementos, el crucifijo en esa mesa accesoria. Y por último el juramento de Alfonso XIII, que es un juramento promisorio,
claramente promisorio tanto por la fórmula como por los elementos religiosos, hasta el punto de terminar con un Te Deum en el templo de San Francisco el Grande. Encontramos ahí una reproducción de la época, de la cámara preparada precisamente con anterioridad al juramento, donde aparecen también esos elementos visuales anteriormente mencionados. Y, por último, por cerrar un poco, pegamos ese salto hasta la Constitución del 78 para concluir que se refiere al juramento, en concreto en el artículo 61.1, cuando nos dice que el rey, al ser proclamado, el rey es proclamado, no coronado, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución, a las leyes y hacer respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Fijaos qué evolución desde el primer juramento que teníamos promisorio, en donde era un juramento donde a Dios se le encargaba el castigo. Aquí es totalmente laico, ha desaparecido cualquier componente religioso y tampoco existe el derecho de resistencia. En fin, esos elementos que hemos analizado a lo largo del siglo XIX han desaparecido en la fórmula de la Constitución del 78. Entonces, como conclusión, me gustaría solamente, por lo menos, que os quedarais con esta idea. El protocolo parlamentario, deciros que es una parte del protocolo oficial o del protocolo de Estado y, por tanto, en la medida que es protocolo oficial, es derecho. La regla fundamental que se sigue en el ceremonial establecido para los juramentos sería el ceremonial establecido para las aperturas de corte. Nos remontamos al reglamento de 1813, que en el capítulo 15 decía el ceremonial con que debía ser recibido el rey. Pues ese ceremonial para ser recibido el rey era lo mismo para abrir las cortes que para prestar el juramento. Hemos visto que destaca a lo largo de todo el siglo XIX la fórmula del juramento promisorio, con un mayor o menor grado de compromiso según sea una constitución más conservadora o liberal, y como vestigio aún reciente del antiguo régimen, la Iglesia se ha encontrado muy presente en todo este tipo de juramentos, visualmente a través del crucifijo y el libro de los Evangelios, así como el propio contenido del juramento, aludiendo a Dios, a la religión española y reforzando esa idea de confesionalidad del Estado. Por mi parte, muchas gracias.